Un placer para mí conversar con usted y además hablar de una obra que tiene un título tan interesante como James Brown usaba ruleros. Eso es una curiosidad que se Sí, haya ocurrido a Yasmina Reza poner un título de esa naturaleza, porque en general las obras anteriores de Yasmina no evocan ese nivel de fantasía, digamos, que quiere ella instaurar con este título, ¿no? y en este caso, ¿cuál es la temática? ¿De qué se quiere hablar? Bueno, ella habla de varias cosas que nos conciernen en este tiempo, sobre todo percibirse otro, no digamos Ujú. percibirse otra sexualidad, porque tampoco está abordado desde ese punto de vista, sino que es un joven que se percibe como Celine Dion. Y a partir de eso, de la cantante canadiense estamos hablando, y a partir de eso lo que se plantea es el lenguaje de los padres, es decir, cómo los padres podrían llegar a entenderlo o no, hasta qué punto es locura, hasta qué punto es fantasía, hasta qué punto es psiquiátrico o al contrario es una especie de proyección del ser, posibilidades que tiene el ser humano de ser otro también, del que fue designado por la realidad, ¿no? Cuando leyó por primera vez el texto, ¿cuáles fueron las primeras imágenes que se le vinieron pensando en la puesta? Bueno, lógicamente, como la trama es muy psicoanalítica, lo primero que se me vino a la cabeza es mi experiencia psicoanalítica y todo lo que he entendido a través de esa experiencia de muchos años y de qué manera ese lenguaje podría revertirse en la obra y ayudarnos a nosotros, a mí, a los actores, a entender el camino. Así que más que una imagen fue, digamos, el concepto del psicoanálisis que se impuso. Ujú. Y llevarla al Teatro Sarmiento, que es una sala tan linda, tan especial, también habrá tenido sus problemáticas. Bueno, estamos en ese teatro, empezamos ahora las representaciones, estamos retomando el espectáculo Ujú. tuvo sus primeras funciones el año pasado y ahora estamos en pleno verano y mágicamente con mucha gente, lo que es una alegría constatar que el público puede atravesar todas La estas capas de ciudad, calor y todo eso. Sí, es un teatro muy acogedor, digamos, tiene, me parece, la capacidad justa para escuchar bien esta obra que necesita de una escucha. De todas maneras, todas las soluciones técnicas, la verdad que estuve rodeado de gente buenísima, como es la decoradora, escenógrafa Julia Fred, el vestuarista Julio Suárez, la luz de Matías Sendón, la música de Alejandro Terán, así que estuve muy bien acompañado como para transformar ese espacio en lo que la obra necesita. el vestuario me pareció maravilloso. Me Sí, transporta a otro lado. claro, porque de todas maneras, como la obra en realidad es una obra que tiene mucho que ver, me parece, con la identidad francesa, había que de alguna forma sublimar esos personajes para que no pertenecieran ni allí ni acá, Ujú. vieran, digamos, en el camino de esta situación más interna de los personajes, ¿no? Padres, hijos, y entonces darle una amplitud así como cinematográfica que podría atravesar muchas épocas. Y te imagino que al hacer teatro oficial resulta más simple poder tener esos elementos que uno necesita para darle ese aspecto cinematográfico. Sí, lógicamente es importantísimo contar con equipos como dispone el Teatro San Martín y el acompañamiento técnico que tiene el teatro sí permite ir a un nivel de excelencia que siempre queremos lograr, ¿no? Es decir, lógicamente si estuviéramos en sistemas más precarios es más difícil, pero bueno, siempre hay que prever dónde se va a hacer y hasta dónde uno puede hacer, así que en este caso sí estuvimos muy acompañados. ¿Y cómo lo está recibiendo el público? El público a mí me parece extraordinario porque me parece muy conmovedora la manera que ellos reciben la obra, como la obra crea, no, da una especie de revelación para la gente de cómo tendríamos que ser o cómo podríamos aceptar. Lógicamente este es un tema
de una actualidad, como dice, muy, muy álgida, cómo podemos aceptar al otro, ¿no? Es decir, cuando pasa en una familia que aparece alguien que es como una planta extraña dentro de esa configuración, cómo se lo trata y qué son las posibilidades de entender que tenemos, que tampoco la obra dicta la forma de hacerlo, plantea el problema, pero justamente estamos en pleno de ese problema de aceptación del otro en situaciones que son muy personales y muy íntimas. Muy oportuna también, que deje a la gente pensando, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, pienso que el teatro no siempre se puede porque a veces uno toca otras temáticas, pero de pronto esta temática sí está muy al día. Aunque la obra no toca el problema de la sexualidad, toca el problema de la identidad, ¿no es cierto? Y de Ujú. la posición de la identidad. Pero cuando se dice hay solamente dos sexos y todo eso, desgraciadamente se está borrando toda una parte de proyección del ser humano que tiene su necesidad de investigarse, de autoinvestigarse, que no se le puede prohibir a la gente de pensar quién soy yo. Eso es imposible. ¿Le resultó complejo trabajar con los actores, lograr lo que usted estaba buscando en esta apuesta en cuanto a sus interpretaciones? No, porque en principio, digamos, más o menos yo tengo un hilo conductor, los conozco a los actores, Marcos Montes ha trabajado mucho conmigo, Claudia Cantero, yo ya la había visto en varios espectáculos y me interesaba hace tiempo, Adriana Figueroles, que hace la psicoanalista, ha trabajado conmigo infinidad de veces, de los dos personajes más nuevos es Denny Smith, que hace justamente la persona que se identifica con Celine Dion, y Bautista, que hace el papel de la persona que se percibe como un negro. Pero sí, por caminos diferentes llegamos siempre a entendernos y además los actores han puesto mucho de ellos mismos en el análisis de la obra, que contribuyó a entender dónde podíamos ir y de qué manera actuarla. ¿Es mucho drama o tiene momentos de comedia esta obra? Mire, le diría, Ujú. tiene ironía y lucidez, es decir, no necesariamente es una comedia de esas de gags. Hay días en los cuales la gente entra por la parte irónica y entonces se festeja de una forma más sonora, digamos. Ujú. Y hay veces que el público entra por la parte, digamos, más dramática, más dolorosa de la historia y ahí se asiste a la obra en un silencio. No hay reglas de juego, depende del día y de qué manera, que me parece que es así el teatro, pues si no quiere decir que es un teatro ya hecho antes sin tener consideración de la gente, si tienen que reír, se tienen que reír, no es necesario, tienen que llorar, no es necesario, es decir, lo necesario es que lleguen y se proyecten las necesidades de los personajes, ¿no?